Y sin más preámbulo, Félix, adelante, buenas noches. No se te escucha, Félix, ¿estás muteado? Ahora sí, Sí. listo. Gracias, Omar, por la invitación. Bienvenidos a este webinar. Pues vamos a hablar sobre gestión de riesgos de acuerdo al enfoque del PMI. Siguiente, por favor. Ya está. Bueno, soy Félix Valdés. Tuve la suerte de ser el fundador y primer presidente del capítulo Lima, Perú, del PMI. Me involucré con este tema de Project Management cuando trabajaba en COSAPI Construcción, el área de ingeniería y después en control de proyectos, ¿no? Y he tenido diversos, digamos, cargos dentro del PMI y otras instituciones, como ustedes ven ahí. He sido director de INACAL, he sido presidente del capítulo ACE, que es Ingeniería de Costos, acá en el Perú, director de APROPO, de COSAPI Data, y tuve también una participación durante la pandemia, justamente como liazón o conexión entre el capítulo Lima, Perú, el PMI y el área educativa del PMI, ¿no? También he visto temas de prospectiva en IPAE, ¿no? Y dentro de todos estos temas, siempre un tema que es apasionante para mí ha sido la gestión de riesgos y cómo, digamos, ayudar a los proyectos mediante la aplicación de buenas prácticas en gestión de riesgos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Ok, chicos, aprovecho de decirles que este QR que ustedes pueden escanear los va a vincular para la reserva de un super descuento, si lo desean, de un curso del mismo nombre. Continúa, Félix. Excelente, sí. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, ahí muestro pues una foto, creo que era el Mundial, me parece, de Brasil de hace unos años, que faltando unos meses hubo un accidente, falló la estructura que sostenía uno de los estadios principales, tuvo que cambiarse todito el diseño, etcétera, ¿no? Solo mostrando que este es uno de los posibles problemas o riesgos que hay en proyectos, ¿no? Acá entre gitanos no nos vamos a leer las cartas, como decimos, pero claramente hay proyectos que aparentemente tienen más riesgos que otros, ¿no? Y que les ocurren más estos eventos que les golpean al cronograma o al presupuesto o temas técnicos, ¿no? Y entonces, ante eso, el PMI, y bueno, varias instituciones, pero el PMI ha liderado este tema de gestión de riesgos, ha desarrollado dentro de su, digamos, enfoque a cómo gestionar proyectos, que está plasmado en varias guías y varios estándares, que el más conocido es el PMBOK, y también hay uno especial para riesgos, un estándar para gestión de riesgos. El PMI ha desarrollado, digamos, unas buenas prácticas que quiero transmitirles hoy día, más o menos de qué se tratan, para que ustedes puedan un poco aplicarlos a sus proyectos. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, cuando uno piensa en riesgos en proyectos, ¿no? Viene a la mente este señor que está apagando incendios, ¿no? Si puedes hacer clic otra vez, por favor. Entonces, a veces ocurren problemas que de repente accidentes, de repente con los equipos, ¿no? Un equipo se desvía y de repente mata a alguien o tienes un problema con accidentes dentro del proyecto, de la obra. Siguiente, por favor, un clic más. También pueden haber problemas, de repente riesgos en el sentido de que suben de repente los precios de algún recurso y de repente eso no estaba en nuestro presupuesto y nos golpea y eso especialmente, bueno, puede ser como dueño del proyecto o como contratista, ¿no? Entonces, son eventos, pues, que uno dice, caramba, me golpeó esto y perdí plata, ¿no? Clic más, por favor. También a veces nos golpea de repente temas que tienen que ver con la gente, ¿no? De repente, no sé, la gente se satura, renuncia, enfermedades, el tema del COVID que hubo ahora, de repente personas que de repente por un maltrato nuestro puede ser que de repente terminen trasladándose a otras empresas o de repente es competencia internacional, etcétera. Tiene que ver con personas, ¿no? Clic, por favor. Y otro tema puede ser también que nos golpeen temas relativos. Siguiente, por favor, Omar. Temas relativos con el medio ambiente, ¿no? Como he visto ahí, lluvias, puede ser hasta terremotos, etcétera, o temas sociales de repente, ¿no? Pero los temas sociales, a diferencia de repente de los temas medioambientales o de terremotos,
no es que aparecen así de la nada, sino a veces avisan que algo puede estar viniendo. Lo mismo con temas de gente, lo mismo con temas de accidentes. Los únicos eventos de repente que podríamos decir que pueden ser inesperados, podría ser sismos en algún caso, ¿no? Pero el resto de temas uno puede más o menos prevenirlo y también ante sismos uno puede prepararse. Pero ¿cómo nos preparamos? ¿No? Uno puede hacer las cosas de oído o puede hacer las cosas de acuerdo a algo que ya está aprobado, que está funcionando en muchos proyectos. Siguiente, por favor, Omar. Y ahí lo que vamos a ver es cómo se maneja, digamos, este tema. Básicamente, lo que vamos a hacer, no se recuerden, todo proyecto, ¿no? Cuando uno desarrolla un proyecto, empieza pensando qué cosa es lo que quiero hacer, define sus alcances, define un presupuesto, define un cronograma, piensa en qué va a hacer con respecto a la calidad, qué va a hacer con respecto a la gente, etcétera, y prepara un plan de acción. Ese plan del proyecto es lo que tenemos en mente de cómo queremos ejecutar nuestro proyecto, ¿no? Pero ese plan viene como desprotegido. Entonces, la idea de estos procesos de riesgos es, sí, la idea de estos procesos de riesgos es como proteger al proyecto ante los eventos que puedan ocurrir y golpear a nuestro plan, ¿no? Siguiente, por favor, Omar. Entonces, el tema es identificar cuáles son, yo estoy hablando metafóricamente en este momento, cuáles son esos elementos, estas flechas que nos van a poder golpear a nuestro proyecto, ¿no? A nuestra estrategia que hemos pensado, algún cronograma, un presupuesto, plan de recursos humanos, etcétera. Identificar primero qué nos puede golpear y después definir qué vamos a hacer para bloquear a esos eventos que nos pueden golpear. Esos bloqueos son las manos, ¿no? Entonces hay que pensar qué vamos a hacer para bloquearlos, ¿no? Podemos tratar de eliminar una de esas flechas, podemos mitigarlo un poquito, podemos de repente tratar de dispararla hacia otro lado, transferirla hacia otro lado, o podemos decir aceptar, ¿no? Aceptamos que puede ocurrir. También pueden haber oportunidades en el proyecto. Siguiente, por favor. Las oportunidades, a diferencia de los riesgos, no son elementos que nos golpean, sino es como que un viento que pasa para el proyecto. Imagínense un viento, ¿no? Una corriente de viento, y si uno no está preparado para captar esa corriente de viento, no vamos a poder nosotros, digamos, aprovecharla. Entonces, las oportunidades son también eventos que son inciertos, porque a veces viene una oportunidad. Por ejemplo, no sé, imaginémonos que estamos ahora trabajando en un proyecto que empezó hace unos meses y de repente apareció el ChatGPT o el GPT-4, o ahora se habla del 5 también que van a salir pronto. Entonces, esa es una oportunidad que uno puede decir, bueno, esto no había cuando empezó el proyecto y ahora hay. Entonces, ¿qué hacemos para poder captar esas oportunidades, ¿no? Para poder captar estos temas de innovación, tenemos que nosotros prepararnos, tener la gente adecuada, etcétera. Entonces, de eso vamos a tratar y vamos a ver una forma más o menos estructurada para tratar tanto las amenazas como las oportunidades. Siguiente, Omar. Entonces, los procesos los procesos según el PMBOK, lo que hacen es tratar de administrar los riesgos. ¿Qué cosa es un riesgo? Es un evento o condición incierta que si es que ocurre, ¿no? Va a tener un efecto, nos puede ayudar si es un efecto, un riesgo positivo, que es una oportunidad, o nos puede golpear si es que es un evento negativo. Cualquier evento incierto que nos ayude o que nos golpee, ¿no? ¿Y golpee dónde? En algún objetivo del proyecto, esos son los riesgos, ¿no? Los riesgos, entonces, eventos inciertos que si ocurren nos pueden golpear o ayudar a alguno de los objetivos del proyecto. Siguiente, por favor. Entonces, los riesgos en general tienen siempre varias causas y pueden tener varios impactos. Un riesgo puede tener varias causas y pueden tener varios impactos. Siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿no? Uno podría decir que he identificado que un riesgo X, esta amenaza, tiene una probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, la amenaza podría ser, no sé, habernos equivocado en un diseño. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿cuál será la probabilidad de habernos equivocado? Uno podría decir, bueno, la probabilidad de repente es 60%, por decir algo, ¿no? Y si nos equivocamos, ¿cuál será el impacto? El impacto va a ser 100. Entonces, la mezcla de la probabilidad de que algo ocurra y alguno de los impactos
ese es digamos, el nivel de importancia del riesgo. Entonces, la idea es cómo hacemos para disminuir esa probabilidad de alguno de los eventos de las causas y cómo podemos disminuir también los efectos o los impactos para que la mezcla que podamos, digamos, disminuir ya sea el lado izquierdo, las probabilidades, o el lado derecho, los impactos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, digamos, la idea sería pensar en cómo tener una estrategia para tratar las probabilidades de ocurrencia o para tratar los impactos. Siguiente, por favor. Entonces, imaginemos que digo, bueno, hice una estrategia para disminuir la probabilidad de tener errores. Por ejemplo, no sé, contraté gente más experta o di más recursos, más tiempo para que los ingenieros revisen sus especificaciones técnicas o sus planos o los diseños BIM o lo que sea. Entonces, con esa estrategia puede disminuir un poquito la probabilidad de 60 a 40 o a 20, lo que sea. Y el impacto podría también disminuirlo de repente tomando un seguro contra errores en los diseños. Entonces, yo podría tratar de disminuir las probabilidades y los impactos de ese riesgo, de esa amenaza. Entonces, el tema está en, tenemos que entonces identificar cuáles son las amenazas y después rankearlas, porque no podemos pues tratar de atacar todos los riesgos. Entonces, la idea es cómo hacemos para identificar cuáles son esas amenazas u oportunidades, determinar cuán importantes son y a las más importantes tener un plan de acción. Siguiente, por favor. Entonces, la gestión de riesgos está, digamos, forma parte del proceso general de gestión de proyectos, ¿no? Al inicio del proyecto uno prepara un acta de constitución, ahí define los riesgos principales. Durante la planificación realmente lo que prepara es un plan de respuesta, que es el rectángulo marrón de más abajo, pero para preparar ese plan de respuesta a los riesgos uno primero tiene que preparar un metaplan que se llama el plan de gestión de riesgos para luego identificar los riesgos, analizarlos y después preparar un plan de respuesta. Ese plan de respuesta se inserta dentro del plan del proyecto. Si yo tengo un cronograma que solamente veía los temas de repente operativos o constructivos, ese plan de respuesta se inserta como un suple que va al cronograma original. Entonces, ese plan de respuesta que forma parte del nuevo plan lo vamos a ejecutar, ¿no? Ejecutamos lo que dijimos que íbamos a hacer con respecto a los riesgos. Por ejemplo, si yo digo, no sé, me pueden, no sé, robar acá en mi casa, entonces mi plan es poner rejas en la casa, ese es el plan. Y en la ejecución lo que hago es instalo las rejas y el monitoreo tiene que ver con controlar o asegurar, monitorear, supervisar que las rejas hayan sido debidamente instaladas, ¿no? Y que no haya cambiado el entorno también. Entonces, eso forma parte, digamos, del todo del proceso de riesgos. Y al final, obviamente, cuando termina un proyecto, uno hace como una especie de revisión de qué cosa es lo que ha ocurrido y traslada lo que ha aprendido con respecto a riesgos para que otros proyectos de la organización no caigan en los mismos problemas, ¿no? Entonces, digamos, a rasgos generales, el proceso y cómo se inserta dentro de los procesos de gestión de proyectos, ¿no? Siguiente, por favor, Omar. Entonces, los procesos, la lámina anterior, un poco resumiéndola, tiene durante la planificación, preparamos un proceso inicial que se llama planificar la gestión, que es básicamente definir el enfoque. Después identificamos cuáles son los riesgos. Realizamos dos tipos de análisis, cualitativo y cuantitativo. Y luego, con la información de los dos análisis, preparamos un plan de respuesta. Ese plan de respuesta, durante la ejecución, lo ejecutamos, ¿no? Y después ese plan lo vamos a controlar, ¿no? Lo controlar es que se implemente. Básicamente, esos son todos los procesos. Voy a explicar a grandes rasgos cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Entonces, sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar un plan de una como estrategia, ¿no? Imaginémonos, es como que ustedes dijeran, no es lo mismo preparar, tengo dos proyectos, un proyecto es, no sé, instalar arreglar, no sé, la terraza de mi casa, por decir, ¿no? Y otro es de repente construir un colegio, ¿no? Entonces uno tiene que definir, dependiendo de la importancia del proyecto, cuánto está en riesgo,
qué beneficios vamos a tener si es que implementamos bien el proyecto, etcétera, un plan de acción, ¿no? De cómo vamos a hacer para tratar, digamos, de tratar los riesgos del proyecto. Entonces, lo primero es definir una estrategia, escoger una metodología, ¿no? Pueden usar el PMBOK para ustedes preparar su metodología o de repente contratar a consultores o de repente comprar algún servicio o algo que ya existe. Una vez que se ha definido la metodología, tenemos que también pensar quién se va a encargar del tema de los riesgos, ¿no? Si vamos a hacer consultoría, quiénes de nuestra organización van a participar en la identificación de riesgos, mensualmente quién va a preparar los reportes de riesgo, etcétera. Después, hacer digamos, gestionar riesgos va a tener una inversión, ¿no es cierto? Tenemos que financiar ese proceso y tenemos que definir en el tiempo cómo vamos a manejar estos procesos de riesgos. Siguiente, por favor. Ese plan depende mucho, ¿no? De quiénes son los interesados, cuánto está en juego, cómo se sienten ellos con respecto a los riesgos. Cuando los interesados son muy aversos a los riesgos, nuestro plan tiene que ser mucho más en detalle, tenemos que, ¿no?, ir más en profundidad. Entonces tenemos que ver, digamos, cómo perciben los interesados los riesgos al proyecto, ¿no? Por ejemplo, no sé, puede ser que no sé, lo que está en juego de repente, no sé, la imagen de la organización, puede ser el área de repente de marketing, ¿no? El gerente de repente de ingeniería puede decir, no, yo quiero que la perfección de repente en los diseños no me va a fallar nada, algo, ¿no? El gerente de finanzas puede decir, no, el problema acá puede ser qué pasa si lo pasamos en presupuestos, etc. Entonces uno tiene que ver los puntos de vista de los diferentes stakeholders para un poco balancear ese plan. Después tenemos que definir, digamos, nuestras escalas de probabilidades y impactos, y en especial la de probabilidades, simplemente cómo vamos a asignar entre 0 y 1 los niveles de probabilidad de ocurrencia de estos eventos. Y en los impactos tenemos que definir con esos stakeholders que mencionamos en el punto anterior de los interesados, tenemos que preguntarles a ellos qué cosa para ti es, qué sería fatal para ti, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo preguntar, imaginemos que al de marketing le pregunto, ¿qué sería fatal para ti? Él me va a decir, bueno, fatal sería pues que no nos vuelvan a llamar para otro proyecto. Pero la persona de repente de contabilidad me dice, no, fatal, o de finanzas, me dice, fatal es que el margen o ¿no?, tengamos una pérdida de dinero. Entonces, tenemos que calibrar eso. Y eso se calibra con un documento que se llama la escala de impactos. Siguiente, por favor, Omar. La escala de impactos no la voy a no ir en detalle, esto está descrito en el PMBOK y ahí se puede explicar en más detalle, pero básicamente uno tiene que escoger cuáles son sus objetivos, y en este caso estamos hablando de objetivos de tiempo, de costo y calidad. Podrían ser muchos más objetivos dependiendo del tipo de proyecto, pero este es solamente un ejemplo. Entonces yo me tengo que sentar con los interesados y preguntarles, ¿no? ¿Qué cosa sería un impacto muy alto para ti, por ejemplo, con respecto a tiempos? Entonces, la gente de la organización, los voy a sentar a todos ellos y les voy a preguntar, y ellos me van a decir, mira, si nos pasamos más de 6 meses, ya, chao, ¿no? No, es terrible para nosotros, ¿no? Entre 3 y 6 meses, muy alto, mediano, y así. Lo mismo le voy a preguntar para costos, lo mismo para calidad, ¿no? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque uno tiene que entender qué cosa es lo que la organización está tratando de evitar, ¿no? ¿No? Puede ser un proyecto, no sé, a veces uno ve estas centrales nucleares y que el tiempo pues iba a construirse de repente en 3 años y está en 7 años y bueno, se pasó el tiempo, pero lo que están cuidando obviamente es la calidad del producto final, que no es imposible pues tener un pequeño error que de repente haga ya fuga pues de plutonio, no sé cuál cosa, ¿no? Entonces uno tiene que definir bien qué cosa es lo importante para uno. Y eso se plasma en esta escala de impacto. Siguiente, por favor, Omar. Entonces, también puede ser que en ese primer proceso definamos, digamos, cada cuánto tiempo vamos a reportar, qué formato vamos a usar, a quién le vamos a enviar los formatos ¿no?, el estado de riesgo del proyecto, ¿no?, y quién le va a hacer seguimiento. Siguiente, por favor. Una vez que hemos planificado, el siguiente paso es ejecutar la identificación de riesgos de acuerdo a ese plan. Entonces, acá está en tratar de que participen
los interesados, digamos, adecuados, ¿no? Identificar todos los riesgos, definir de qué se tratan los riesgos. Obviamente tiene que participar el director de proyecto, el project manager, ¿no? Eso uno no puede delegar. Es como que ustedes dijeran, para escoger mi AFP, ¿no? Yo tengo que participar en eso, tomar un seguro médico, no sé, ¿no? Uno mismo tiene que hacerlo, no se puede delegar, ¿no? Inviten, por favor, a estas reuniones también a los líderes de diferentes especialidades, a su equipo, inviten a proveedores, inviten a expertos técnicos, que participen los clientes, los usuarios finales, ¿no? Hoy día se está hablando mucho de trabajos colaborativos. En el caso cuando tenemos una forma de trabajo colaborativa, participamos todos, porque todos lo que queremos es identificar qué es lo mejor para el proyecto. No es que cada uno juegue en contra de la otra parte, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para un poco cortar camino, lo ideal sería que la organización tenga algunas listas de riesgos estructuradas, eso se llaman RBS, Risk Breakdown Structure, ¿no? Eso lo inventó un señor que se llama el doctor Riesgos, David Hilson, ¿no? Y la idea es que uno pueda tener para cada tipo de proyecto un árbol de riesgos típicos, ¿no? Acá es un árbol medio genérico lo que estoy mostrando, pero por ejemplo, si viéramos, no sé, carreteras, ¿no? Que de repente, este árbol tenga que ver con, de repente, el asfalto, cuáles son sus principales riesgos, el equipo, cuáles son sus principales riesgos, no sé, los campamentos, cuáles son y así, ¿no? Definir, o las obras de arte, cuáles son los principales riesgos, ¿no? Entonces, la idea es tener este tipo de estructura que la debería proporcionar la organización. Siguiente, por favor, Omar. Listo. Entonces, la identificación de riesgos tiene una especie de gramática, ¿no? Los riesgos siempre tienen en la parte izquierda una o más causas. Está el riesgo al medio y al lado derecho los impactos, uno o más impactos. Entonces, cuando ustedes describan sus riesgos, ¿no? Si algo se pueden llevar del webinar de repente, cuando describan sus riesgos, siempre descríbanlo en una oración que tiene tres partes. La primera parte es debido a una o más causas. Imaginemos que el riesgo es que los diseñadores no pueden cometer errores en los cálculos o en los planos, por decir. Ese es el riesgo que está en rojo. Entonces yo voy a identificar cuáles son las posibles causas. Yo digo, debido a una falta de capacitación en normas de diseño o debido a no revisar la coincidencia en las unidades para diseño, ocurre este riesgo, podría ocurrir este riesgo causando errores, retrasos, sobrecostos o problemas durante la construcción. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es interesante describir los riesgos de esa manera o expresarlos? Porque después, cuando querramos tratarlos, vamos a ir a tratar de disminuir o eliminar la parte en verde o disminuir, eliminar la parte en amarilla, ¿no es cierto? De eso se trata. Entonces, por eso siempre hay que expresar las causas y los posibles impactos. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que hemos... perdón. Entonces, acá tenía, no sé si se acuerdan, de repente ustedes son muy chicos, pero hay un dibujo animado cuando yo era chico, en los años 60, que se llamaba Leoncio León y Tristón. Eso era ¿no? Tenía otro nombre en inglés, Sleepy Lion y algo así. Pero básicamente se trataba de este león que era muy optimista y su mejor amigo era Tristón, como lo ven ahí todo triste, era pues, ¿no? Entonces era un poco recordarse, ¿no? Que cuando invitemos a estas reuniones de identificación de riesgos, no nos olvidemos pues de invitar a, obviamente, el pesimista que nos va a identificar o ayudar a identificar las amenazas, pero también al optimista para que nos ayude identificando cuáles podrían ser las oportunidades dentro del proyecto, ¿no? Y por eso no nos olvidemos de identificar oportunidades. No te olvides siempre de preguntar qué han hecho otros proyectos, lee lecciones aprendidas, utiliza tus RBS de tus proyectos, ¿no? Eso es básicamente una recomendación. Siguiente, por favor. Una vez que hemos identificado los riesgos, lo que vamos a hacer es simplemente tratar de asignarles una probabilidad de ocurrencia y un impacto. Entonces acá si hubiesen R1, R2, que son los riesgos que hemos identificado, la idea es trasladarlos a una matriz asignándole, ¿no? El equipo va a tener que asignarle o estimar una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y un impacto. El impacto se puede poner en dólares, en tiempo o en una unidad más abstracta que podemos nosotros construirla, ¿no? De alguna manera. Entonces la idea es que
asignemos probabilidades e impactos, tanto negativos hacia la izquierda, línea roja, o a la derecha, las oportunidades. Entonces, la idea es plasmar los riesgos que hemos identificado en esta matriz para que los riesgos que tienen más peso, los que tienen mayor mezcla de probabilidad por impacto, sean los que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, el análisis cualitativo se llama cualitativo porque, a pesar de que hacemos multiplicación de probabilidad por impacto para poner el valor, digamos 14.4 arriba a la izquierda en rojo, ¿no? Es la multiplicación de 16 por 0.9, ¿no? Pero en verdad, a pesar de que estamos haciendo una multiplicación y podría decir que es, ¿no? Tiene una fórmula, pero en verdad se llama cualitativo porque en verdad, claro, expresar exactamente cuál va a ser la probabilidad o cuál va a ser el impacto no es en verdad tan fino, hay mucho en juego, entonces tenemos que asegurarnos que las personas que nos ayuden asignando las probabilidades o ¿no? diciendo cuáles son las probabilidades y los impactos tengan un nivel adecuado. Siguiente, por favor. Hay otro proceso que se llama análisis cuantitativo, perdón. El cuantitativo lo que aplica es el concepto de que, en verdad, tanto los costos, cuando estimamos costos, como estimamos duraciones, si yo les pido a cualquiera de ustedes, seguramente denme un cronograma de un proyecto en el cual están trabajando, me van a decir, el proyecto va a terminar, no estamos ahora en marzo, ¿no? Me van a decir, va a terminar el, no sé, 26 de junio del 2024 a las 3 de la tarde, por decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que han hecho es preparar un cronograma con duraciones, digamos, determinísticas, que no se mueven. Pero en la vida real no existe nada determinístico. Si yo les pregunto cuánto se demoran en ir de su sala al baño, ¿no? Si mido el tiempo en milisegundos, ustedes lo pueden caminar 1000 veces. Y las 1000 veces, midiendo en milisegundos, van a tener tiempo distinto y va a tener una distribución. Lo mismo pasa en los proyectos. Entonces, ese concepto se usa, siguiente por favor, para poner esa información de duraciones más optimistas, más pesimistas y se puede también asignar distribuciones de probabilidad en el cronograma. Siguiente, por favor, para generar una gráfica que muestre como una nube de posibles fechas de terminación o de también posibles costos del proyecto. Y con esa información nosotros vamos a poder tomar la decisión de si es que vale la pena o no vale la pena presentarnos al proyecto o si tenemos que de repente poner más recursos o hacer actividades que estaban en serie en paralelo, etcétera, para poder llegar a un plazo que sea cumplible o a un costo que sea cumplible, ¿no? Entonces hemos visto que tenemos hemos analizado los riesgos primero de manera cualitativa, diciendo cuáles son y qué probabilidades e impactos hay, y después tenemos nuestro cronograma. Una vez que hemos entendido esos dos temas, ahora vamos a preparar un plan de acción. Siguiente, por favor. El plan de acción se llama plan de respuestas a los riesgos, que es básicamente crear una estrategia, ¿no es cierto?, para tratar los riesgos que afectan al proyecto. Y en general hay riesgos que son genéricos o generales, perdón, para el proyecto. Por ejemplo, no sé, si sube la mano de obra, eso afecta toditas las actividades del proyecto, todos los entregables, ¿no es cierto? Eso es un riesgo general. Pero hay riesgos que son específicos. Por ejemplo, no sé, podría ser que si es que tengo un problema, no sé, haciendo el entibado de una zanja, entonces puede ser que se derrumbe y muere gente. Entonces, hay riesgos que son generales y riesgos que son específicos, ¿no? Entonces, la idea es preparar un plan de acción para ambos. Siguiente, por favor. Entonces, la idea es las amenazas que identificamos y las oportunidades, examinarlas para ver qué hacemos, ¿no? Las amenazas, podría ser que querramos... hay el primer punto que dice escalar, tiene que ver con si es que hay temas o amenazas o oportunidades que van más allá del ámbito del proyecto, generalmente eso se le debe hacer tratar a la gerencia, digamos, de la organización, ¿no? El gerente general, no nosotros como director de proyectos, ¿no? Por ejemplo, no sé, vemos que van a subir los precios, no sé cómo vamos a manejar de repente el COVID en una época. Entonces, ese era un tema que se podía manejar a nivel proyecto, pero eso nos afecta a toda la organización. Esos temas se escalan para que toda la organización piense una respuesta, ¿no?
Las amenazas también podemos tratar de eliminarlas, sería lo preferible, ¿no? Si hay un riesgo, eliminarlo. Por ejemplo, no sé, si hay un riesgo de accidentes por trabajar de noche, entonces yo trabajo de día, elimino el riesgo por trabajar de noche. También podría mitigar un riesgo, ¿no? Mitigar un riesgo por ser disminuir un riesgo. Si ya estoy trabajando de noche, entonces, ¿cómo puedo disminuir la posibilidad de riesgo? De repente mejorando la iluminación, mejorando la planificación, mejorando la señalización, etcétera. Eso mitiga el riesgo. También podemos, si hay un riesgo que nos puede afectar, podríamos tomar un seguro, transferirlo. O en algún caso, si el riesgo es muy chiquito, simplemente digo, tomo nota, acepto y pueda que prepare un plan de acción por si acaso ese riesgo o esa amenaza ocurre. Para el caso de los impactos, de las oportunidades es lo mismo, pero es lo opuesto. En lugar de eliminar, cuando hay una oportunidad, en lugar de eliminarlo, lo que creo la posibilidad. Por ejemplo, si hay lo que dije, ChatGPT, ¿no? Entonces, como hemos detectado que hay ChatGPT en este momento, creo de repente un equipo que estudie los usos de ChatGPT en el proyecto para de repente aplicarlos para la identificación de planes de respuesta o lo que sea, ¿no? O para mejorar la productividad en el proyecto, etcétera, ¿no? Eh, también una oportunidad, en lugar de mitigarla, podría potenciarla, ¿no? Una oportunidad también es formar alianzas. A veces no nos da, nosotros no podemos con nuestros medios atacar el proyecto, entonces simplemente formamos alianzas. Y por último, aceptamos. Siguiente, por favor. Ese plan de respuestas, entonces lo que vamos a hacer es preparar ese plan, que son una serie de acciones que vamos a integrar a nuestro plan original del proyecto. Entonces, el plan de respuesta, por eso lo he puesto abajo en amarillo, es un plan que le añadimos al plan original del proyecto. Siguiente, por favor. Entonces, lo lógico es ahora, alguien tiene que implementarlo, ¿no? Entonces, hay un proceso especial que básicamente nos dice, alguien se tiene que encargar que todas las actividades o entregables que hayamos definido en el plan, ¿no es cierto?, lo ejecutemos. Entonces, ahí básicamente tenemos que tener un plan para ejecutar o implementar nuestro plan de riesgos. Siguiente, por favor. Como en todo proyecto, ¿no? Puede ser que implementemos algo y eso, a pesar de que hemos implementado, estamos yendo en una dirección no deseada. Para eso tenemos que tener un proceso de monitoreo para determinar si es que lo que estamos haciendo está llevándonos a donde queríamos. Si nos está llevando a donde queríamos, simplemente seguimos y registramos al final que funcionó. Si no, tenemos que tomar de repente la decisión de examinar qué cosa es lo que ha pasado, ¿no? Ver cuáles son las causas raíz y preparar un plan para cambiar y solicitar un pedido de cambio al proyecto para de repente tomar una acción. Siguiente, por favor. Entonces, quería resumir y algunas ideas también que se puedan llevar. Esto lo he tomado del estándar para gestión de riesgo del PMI. Algunas recomendaciones. Siguiente, por favor, Mar. Durante el proceso de planificación de riesgos, básicamente, por favor, no se puede imponer este plan de riesgos. Los interesados tienen que participar. Los interesados también tienen que, o a alguien se les tiene que hacer ver que todos tenemos sesgos. Sesgos quiere decir que a veces hay cosas que no nos gustan y no la queremos leer, por decir, ¿no? Entonces, entender que hay sesgos a la hora de identificar los riesgos y asignar también probabilidades de ocurrencia, ¿no? También determinar cuánto vamos a invertir y eso mapearlo y digamos, compararlo con cómo está el entorno, qué está pasando a nivel interno y externo de la organización, ¿no? Y por último, no podemos tampoco exagerar ni gastar demasiado poco, ¿no? Por ejemplo, si no sé, si mi proyecto es, como lo dije ahora, no sé, cortar el pasto a mi jardín, yo no puedo pasarme 2 días pensando qué riesgos pueden haber, ¿no? Pero por otro lado, si voy a hacer la construcción de un centro comercial, tampoco puedo determinar solamente, pues de repente, 2 horas para identificar los riesgos. Tendría que ser, ¿no? Entonces, uno tiene que asignar el tiempo y recursos adecuados. Siguiente, por favor, para la identificación de riesgos. Siguiente, por favor, Mara. Listo. Para la identificación, básicamente, lo antes posible que identifiquemos los riesgos, mejor. La identificación también tiene que ser iterativa, no puede ser, los identifico al comienzo, después ya esos son los riesgos del proyecto. Cada vez que nos reunimos tenemos que identificar riesgos.
determinar también cuáles son los riesgos que están emergiendo. Hoy día, en el tema de inteligencia artificial, telecomunicaciones, en la política, etcétera, hay riesgos que emergen, ¿no? Entonces, también verlos de manera integral con otras áreas de conocimiento del proyecto. No se olviden de las oportunidades. A veces somos demasiado negativos. Inviten a gente que tienen múltiples perspectivas, que entienden los riesgos de varios puntos de vista, ¿no? Los riesgos también no se olviden de describirlos bien, que la declaración sea completa, que se describe en detalle. También identificar cuál es nuestra estrategia y comunicar eso a los stakeholders para que los stakeholders estén tranquilos de que estamos implementando una estrategia de respuestas a los riesgos, ¿no? Y ser objetivos a la hora de minimizar, digamos, ser objetivos para mitigar o minimizar los sesgos a la hora de identificar los riesgos. Siguiente, por favor. Para el análisis cualitativo, que es asignar probabilidades e impactos, básicamente tener un proceso que las partes hayan dicho sí, esto es lo que vamos a utilizar, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con la definición de qué cosas son las probabilidades, qué cosas son los impactos, ¿no? Y buscar gente que nos ayude a que esa asignación de probabilidades e impactos sea razonable y creíble, ¿no? Básicamente eso es lo que como recomendación. Siguiente, por favor. Con respecto a análisis cuantitativo, ¿no? Lo más importante acá es, yo diría, ¿no?, que la persona que les vaya a ayudar a hacer esto sea un consultor que conozca bien el tema de su estadística. ¿Para qué? Para que el modelo que utilice sea el adecuado. Hay un dicho que dice, ¿no?, garbage in, garbage out, ¿no? Que conozca muy bien las herramientas, son herramientas muy sofisticadas, ¿no? Y asegurarnos que los datos que se están asignando, por decir las distribuciones de probabilidad, etcétera, son las adecuadas, yo diría. Son recomendaciones, ¿no?, que hay que tener cuidado. Siguiente, por favor. Para la parte del plan de respuestas a los riesgos, básicamente, cuando preparamos el plan, es como cualquier actividad. Tenemos que asignarle una persona responsable. Tenemos que asignarle también cuándo vamos a hacer. No es simplemente decir hacer esto, sino quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, qué presupuesto le vamos a asignar, ¿no? El otro tema es también que a veces los riesgos o las respuestas al riesgo nos generan efectos secundarios o residuales, ¿no? Los efectos secundarios son los efectos que nos genera una respuesta. Por ejemplo, yo digo, si me puede dar dolor de garganta, yo puedo tomar una pastilla para dolor de garganta. Eso es el elemento mitigador del riesgo, pero esa misma pastilla puede tener un efecto secundario que de repente me da dolor de estómago. Los proyectos es lo mismo, de repente puedo conseguir más personas para un proyecto, pero de repente genera problemas de comunicación o genera, no sé, temas de clima laboral, etc. Y por último, siempre no olvidarse de tratar las amenazas y las oportunidades. ¿Sí? Siguiente, por favor. Listo. La implementación, básicamente, asignar dueño de riesgo para que rinda cuentas, que todos los interesados, no es una orden que ustedes van a dar, ustedes van a hacer participar al cliente, proveedores, subcontratistas, todos van a ayudar a preparar este plan de respuestas a los riesgos, ¿no? Tener muy buena comunicación, ¿no? Y entender que preparar ese plan tiene cierto costo, ¿no? Siguiente, por favor. El monitoreo, básicamente, que forme parte de su proceso, digamos, de todas las semanas o no, todas las quincenas, así como ustedes revisan su cronograma de actividades o revisan su calidad, etcétera, también hagan seguimiento a la implementación de este plan de riesgos, ¿no? Y que el último punto es bien importante, ustedes tienen esa labor de impulsar la toma de conciencia de la importancia de tratar los riesgos en los proyectos. Esa es parte de la labor de ustedes como directores de proyectos, ¿no? Entonces vamos a, siguiente por favor, ya para cerrar, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? Los procesos de gestión de riesgos tienen primero una planificación de la gestión de riesgos que básicamente tiene que ver con definir como el plan del plan o el metaplan o la estrategia. O sea, ¿qué vamos a hacer con respecto a riesgos en este caso, ¿no?
Después identificamos los riesgos, los analizamos, se acuerdan de dos maneras: cualitativa, asignando probabilidad de impacto, y cuantitativa, haciendo esta simulación Monte Carlo para ver las desviaciones de plazos y de costos, estas nubes de desviaciones. Con ese análisis preparamos un plan de acción que se llama el plan de respuestas a los riesgos. Ese plan lo implementamos, ¿no? Y por último, tenemos que tener un proceso que le haga seguimiento a nuestro plan para que, ¿no?, asegurarnos que lo implementamos, y además que si es que el entorno cambia, podamos nosotros tomar acciones, digamos, correctivas a nuestro plan de acción. ¿Sí? Así que, bueno, estos son los procesos. Espero que les haya servido. Recuerden esta laminita al final y espero que apliquen adecuadamente la gestión de riesgos en sus proyectos. Siguiente, por favor. Creo que acá ya terminamos. Así es. Perfecto, Listo. perfecto. Bueno, Gracias, chicos, Omar. todavía no hemos acabado, ¿ah? Todavía, y ahora viene la parte súper importante de las preguntas, ¿ah? De las preguntas. Bueno, Félix todavía está en contacto. Mantente ahí, porfa, con tu cámara activa, Félix. Y Gracias, vamos a Américo. presentarles una información que yo creo que va a ser de súper interés para todos ustedes. Ya, el QR que estuvieron viendo ahí, ya algunos hemos visto que se han llenado, la verdad que varios, y agradecemos su interés. Es sobre un curso relacionado que en este momento vamos a presentar. Ya, sobre un curso relacionado, que es justamente gestión de riesgo de proyectos con el enfoque del PMI. Ya, entonces ya les voy a dar detalles, ya, y también qué consiste el Mega Super y EPSO y Giga, ya no ya descuento al respecto. Ya, ahí está el QR, ahí está el link también que les va a colocar en el chat en esta coordinadora. Bueno, Gracias, Carlos. el curso después va a ser editado por Félix Valdés Torero. Él es fundador del capítulo peruano, del capítulo de Lima, del PMI, ya hace como 26 años, creo, ¿no, Félix? 25, este año cumplimos 25 años. Vamos a celebrar lo 25 grande. años, wow. Wow. Cuando yo era junior, cuando yo era Junior. junior. Claro, mire, fíjense cómo pasan los Gracias, tiempos, John. ¿no? Bueno, no se desconecten. Si estás yendo, no te conectes sin llenar tus datos ahí en el link, en el QR. Fíjense, bueno, el contenido va a ser planificación de la gestión de riesgos, identificación de los riesgos, realizar el análisis cualitativo, cuantitativo, ¿no? Planificar la respuesta a riesgos y implementar la respuesta a riesgos, monitorear la respuesta a riesgos. Lo que es interesante, y Félix, tú me corroborarás, es que en la sexta edición de la guía del PMBOK se habla, se indexa justamente la parte de implementar, que antes se deducía, pero no era tan explícito, ¿no? Y ahora pues se pone muy explícito y eso es pues clave, ¿no? Por ahí algunas preguntas más. Estamos en la séptima edición. Pues lo que pasa es que la sexta tiene un enfoque, por así decirlo, en procesos, ¿no? En tanto que la séptima en principios. Además, hay una nueva edición de guía del grupo de procesos del PMI, posterior a la séptima edición, esto es 2023, ¿verdad, Félix? En el Sí, que así. es un copia y pega de la sexta edición en la parte de procesos. Así que la sexta edición sigue robusta, activa y presente, además que la sexta edición, séptima referencia a otras ediciones, y se entiende que ahí está. Sí, y un poco en verdad las dos se complementan. La séptima lo que te da es, como te dice, como las recomendaciones, consejos, digamos, principios generales, ¿no? Pero, digamos, si tú ya quieres hacer identificación y quieres ver, bueno, y ahora, ¿cómo hago? En verdad el cómo está más en la 6. Digamos, si tú quieres convencer a tu equipo sobre la importancia de riesgos, sí puedes leerte de repente, leer los principios del PMBOK 7, y de repente poner un poquito de énfasis en la parte de riesgos y de ahí pasar a la parte de la versión 6, que es bastante estructurada, porque para hacer algo, como, ¿no?, Omar, que es experto en calidad, si yo quiero decir voy a pintar, y tú no puedes decirle pues al pintor, oye, sé cuidadoso nomás, tú tienes que, oye, ¿dónde me vas a registrar? Tienes que poner masking tape, tienes que esto, regístrame, hay un montón de procedimientos que uno tiene que seguir para que las cosas sean adecuadas, no es Así es, solamente grandes principios, ¿no? así es, así es. Samantha me pregunta la fecha, justo lo que iba a hablar. Empezamos el 15 de abril
es de 8 a 10 de la noche, son en total 16 horas netas, chicos, ¿ah? Seguimos el 26, 29 de abril, luego 3, 10, 13, 22 y 24 de mayo. ¿Por qué recalco hora neta, chicos? Porque siempre nos preguntan justamente sobre la hora, porque entendemos que han habido lamentablemente algunas malas experiencias de algunas personas que le ofrecen pues 20 horas, 15 horas y al final son horas lectivas de 45 minutos. Entonces, no está mal que uno use 45 minutos como hora de referencia, pero hay que decirlo, ¿verdad? En nuestro caso son horas netas de 60 minutos, valga la redundancia, ¿ya? Los medios de pago, ahorita vamos a decir el mega descuento, son, ahí están, ahí aparecen. En nuestra cuenta de Interbank también tenemos en BCP, por si acaso, acá los de Perú saben a qué me refiero. Y si estás en el extranjero, pues tienes Western Union, PayPal, Visa, ¿ya? Y por otro lado, si estás en México, eh, Bolivia, Chile, Panamá, etcétera, también tenemos cuentas en dichos países. ¿Ya? Ya. Entonces, como te sientas más cómodo, pues puedes llevar a cabo esta transferencia. Ahora, ¿de cuánto es? Bueno, el precio te lo vamos a dar eh, ya cuando es que llenas tus datos. Vamos a dar el precio lista, ¿ya? Y el precio de pre-campaña. Lo que pasa es que, como tú comprenderás, amigo o amiga que me escuchas, a medida que se compra más temprano, ¿no es cierto? Se tiene mejores descuentos, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Omar, un Sí. temita de repente, para los que están medio indecisos, otro tema que nosotros, a pesar de que parece teórico el curso, yo lo que estilo hacer es que le pido a los alumnos que vayan haciendo, identificando, comience con un proyecto suyo y hacer ciertos ejercicios en clase, digamos, para que puedan ustedes llevarse al final algo que les pueda servir para sus proyectos, ya sea en su organización o personales, ¿no? O sea, es un tema práctico Así es. también. Así es, práctico. Una parte práctica también está incluida, ¿ya? Ahí está el QR, chicos. Ya registren y obviamente van a tener un descuento bastante potente, bastante poderoso, ¿ya? Estamos hablando más de 10, más de 20, olvídense. Eso de acá, de cuando falte una semana de repente, ¿no? Pero ahorita estamos con un descuento así como para que digas, ya, ya, ya. Y son pocos cupos. O sea, tenemos 10 cupos con ya pre-campaña que nos queda y obviamente tienes que apurar. Sí, Rogelio, sí, sí, sí. No, bueno, entiendo que tú ya te había registrado. Ujú. Ya, a ver, hay chicos que justo en la mañana nos estaban pidiendo el número de cuenta. Tranquilo, ya lo tenemos mapeados, también está Rogelio, tranquilo, descuida. Si gusta puedes registrarte, Rogelio, pero ya te mandamos el número de cuenta, falta que pagues. Ya, así de simple. Puedes hacerlo hoy día, sí, tranquilo, tranquilo. Ya, Samantha, sí, muchas gracias por tu interés. Sí, entiendo que mañana ya estás depositando. Y bueno, acá tenemos algunas preguntas. A ver, Ya, a ver, un ratito, Esteban. Sí, sí, Esteban, recibimos tu pago el día de hoy. Muchas gracias. Obviamente, es el precio de tu pre-campaña, descuida, no hay otro precio. El precio que tú has tenido es ese pre-campaña, ¿ah? Así que tranquilo. Correcto. Bueno, acá unas preguntas, ahorita te voy a dar el paso en unos par de minutos, Félix, por ahora, pero sí te voy adelantando las preguntas, ¿ya? ya. Perdón. Acá me dicen que qué es el ranking de riesgos y si tiene que ver con el apetito de riesgo. ¿Ya? Por acá me dicen, Una por una. por aquello, ¿no? Y otra pregunta, para que la pongas ahí en espera, para que ya lo respondas, es si es que ah, la gestión de riesgos de Soma se vincula también con la gestión de riesgos del PMI. Bueno, creo Claro. que era Horacio que nos preguntaba, si Horacio, usted estás en la parte de Soma y quieres ampliar tu bagaje de riesgo, pues este es el curso que A necesitas. ver, Y ya ahorita te va a contestar Félix. Antes de darte el Juan, pase, chicos, entonces sí, acá le estoy dejando para que ya Félix pase a responder el QR, ¿ya? Ponen su nombre, detalles, ¿verdad? El link.
el diploma, antes que me olvide, el diploma, este webinar es sin costo, como han podido ver, se transmite en redes, pero si tú deseas un diploma por este curso, tiene un precio, ahí está. Los que están en LinkedIn, ahí vean en la parte de comentarios y en Facebook y en YouTube, ahí nuestra colaboradora está colocando el link para que simplemente hagan clic, pero tranquilamente pueden pasar el QR. ¿Ya? Y si después te animas a llevar el curso, tranquilamente, este pago por este diploma te sirve como parte de pago. Si aún lo estás pensando, bueno, tranquilamente puedes tú llevarlo, registrarte, lo piensas, si en otra oportunidad quieres llevarlo, pues enhorabuena, no hay problema. Mejor es tener un seguro y no usarlo que necesitar un seguro y pues no tenerlo. Y si lo quieres transferir a un colega, a un compañero, una compañera, pues más vale, sería muy recomendable que te registres. Porque si mañana más tarde, justo esto nos pasó con una chica ayer, por otro curso, nos dice, mira, mi amigo X me dijo que hay un super descuento, quiero aprovechar el descuento. Ah, sí, pero ¿cómo se llama tu amigo X? Bueno, se llama tal, 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 tal. Bueno, lamentablemente no se registró, pero él dijo que estaban dando descuento. Sí, pero también le dijimos a él, como le dijimos a todos ustedes chicos, que solamente tienen que invertir 40 segundos con reloj, llenar sus datos y ya pues, si quieren transferir esto para sus colegas, colaboradores, pues enhorabuena. Una pregunta adicional, Félix, si es que se ha de usar algún software o en todo caso, más allá de que se use un software en el curso, ¿qué software, Rigo, se podría recomendar? Esas son las tres preguntas que tengo hasta ahora. Por Ya, acá, ahorita voy colectando otras. ya. Mira, la primera pregunta que era sobre el tema de las probabilidades e impactos y la relación con El nivel de el riesgos apetito, ¿no? versus el apetito. Perdón, Sí, ranking de riesgo versus el apetito. ¿Son los mismos, claro. diferentes? Eso, el ranking sirve para uno tomar conciencia del nivel de riesgo, ponerle un número. Y el apetito es que dos personas con diferentes apetitos a riesgo o aversión al riesgo, teniendo el mismo número, toman diferentes decisiones. Voy a dar un ejemplo. Todos nosotros tenemos la misma información de repente de los periódicos, ¿no? Algunas personas de repente leen y dicen, sí, el siguiente semestre, no sé, la economía va a caer o se va a mantener o va a crecer 1%. Con la misma información, una persona que tiene menos aversión al riesgo, con el mismo número de repente va a invertir más, ¿no? En un nuevo negocio que una persona que es más cuidadosa. Entonces, los números sirven para que las personas evalúen si es que cómo responden a los riesgos, básicamente. O sea, en verdad esos valores sirven para que los diferentes interesados apliquen su forma de ser, por decir algo, para definir cuál va a ser su respuesta al riesgo o su estrategia. No sé, en verdad los números son los mismos. Lo que cambia es con ese número, qué cosa hago yo. O gente que dice, no sé, la probabilidad que, no sé, tengas un accidente haciendo puenting, ¿no? Es X. Hay gente que se lanza, hay gente que no se lanza, ¿no? Es lo mismo, ¿no? La segunda pregunta tenía que ver con el tema de seguridad industrial, ¿no es cierto? En Ujú. verdad, acuérdense, la redefinición de riesgo es un evento incierto que si ocurre afecta a uno o más de los objetivos del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, si yo solamente pienso en riesgo de seguridad de la vida, de preservar la vida de las personas, yo podía modificar mi definición de riesgo y diría, un riesgo es cualquier evento incierto que si es que ocurre, ¿no? Puede hacer que afecte la vida de las personas. Eso es, en suma es así. Ahora, yo podría decir la vida de las personas o el medio ambiente. Ah, entonces amplía un poquito, ¿no? Entonces, un riesgo es un evento que se ocurre, puede afectar la vida de las personas o el entorno. De repente viene el de finanzas y me dice, oye, está bien el medio ambiente, las personas, pero ¿y la billetera? Ah, entonces voy a ampliar. Un riesgo es un evento que se ocurre, puede afectar a la vida de las personas, el medio ambiente o también si nos afecta la parte financiera. O de repente alguien viene y dice, no, y la reputación de la organización. Ah, ya, entonces un riesgo es un evento incierto que se ocurre,
¿no? Podría afectar la vida de las personas, ¿no? El costo de la organización o la reputación de la organización. Entonces, se extiende nada más, o sea, el concepto es el mismo. Por eso que cuando los que son expertos que han trabajado en temas de seguridad industrial, cuando toman este curso, dicen, oye, parece que PMI se copió. Es que es la única manera y es la manera. Lo mismo hacen la gente que ve riesgos de operaciones. Si trabaja con alguien que ve operaciones en las minas o en un banco y ellos identifican riesgo en la operación, no en proyectos, es exactamente igual. Ellos dicen, si estoy operando, no sé, una chancadora, ya está instalada y todo, ¿qué cosas pueden hacer? Que si es que ocurre esto, hay riesgos a la vida, hay riesgo de repente a los costos o hay riesgo a la reputación. Igualito, se identifican, se analizan y se preparan planes de respuesta, ¿no? Con respecto al software, hay varios softwares, ¿no? Los softwares originales, Primavera, Project, etcétera, eran los software para hacer, digamos, cronogramas y después hacer simulación Monte Carlo y después ya le pusieron encima base de datos. Todos los software hoy día, cualquier software estos digamos, de programación de proyectos tiene su módulo de riesgos. Hay software que solamente se dedica a ver riesgos de cronograma, por decir, Risky Project Management, que ve solamente el tema de riesgos, ¿no? Es más específico, de repente más potente para riesgos, más especializado. En ese caso, yo lo que sugeriría es, eh, más que preocuparnos en el software, lo importante es que la organización tenga un proceso y que todo el mundo utilice ese proceso para identificar, porque ustedes van a tener que identificar los riesgos con los stakeholders. Si ustedes tienen el mejor software y están solos ustedes en su oficina haciendo la identificación de riesgos y asignando probabilidades de impactos, por más que tengan el mejor software, el proceso no va a funcionar, ¿no? Es como no sé, un poeta, por más que tenga no, si uno no sabe de poesía o no sabe escribir cuentos, por más que tengas la última versión del Word o del software, el cuento va a salir feo seguramente. Entonces, lo más importante es la parte del proceso y después, bueno, busquen el software. Hay N software en verdad en el mercado. Para mí, eso no es un tema, ¿no? He escuchado Risky, he escuchado el software que viene con Primavera, pero en verdad todos los paquetes, hoy día hay muchos paquetes que tienen ya ese manejo de software. Muy Eso no bien, es, no muy es bien, una muy bien. preocupación, sí. Muy bien, vamos a repasar para las personas que se habían desconectado y se han reconectado nuevamente. Antes que nada, este por si acaso es el QR y el link para el curso de la referencia para que puedas aprovechar un mega descuento. Y es tan simple como colocar tu nombre y tu apellido. Y bueno, datos para contactar. El curso tiene la parte de planificación, de gestión de riesgos, la identificación de los riesgos, realizar el análisis de riesgos, tanto cualitativo como cuantitativo, planificar la respuesta a riesgos, implementar la respuesta a riesgos y pues monitorear los Ah, riesgos, ¿no? En el cual se puede sacar o se debiera sacar pues los elementos clave y los riesgos pues de mayor ponderación en todo caso. Las fechas, bueno, acá voy a corregir esta fecha acá, mejor por dentro el de acá, un segundito. Omar, me olvidé mencionar este software @risk para hacer simulación, También, que se usa también, bastante también, ¿no? Pero, en también. verdad, También está el de Sword, es espada en inglés. Ya Sword, sí es, después hay Crystal Ball, hay varios, ¿no? sí, ah, sí, hay uno de Safran también, bien interesante. Lo bueno de Safran es que, bueno, es bien caro en realidad, súper caro, pero lo bueno es que ya tienes un upgrade gratuito de por vida. En cambio, por ejemplo, el @Rix, cada vez que hay un upgrade, pues tienes que pagar una licencia. Claro. Esa es la diferencia. Bueno, chicos, las fechas del curso, ya les digo un segundo, son en total 16 horas. Empezamos el 15 de abril, de 8 a 10 de la noche, y luego seguimos el 26, 29 de abril, 3, 10, 13, 22 y 24 de mayo.
¿correcto? Por Zoom vas a poder tener acceso a la grabación, ¿ya? Ahí el precio por pre-campaña es, ahí te lo van a pasar una vez que llenes tus datos en el QR, en el link, y cuál es el precio descontado. Obviamente, hay un plazo perentorio. Ya tenemos cupos y plazos perentorios. Entonces, esta semana tienes que aprovechar el mega descuento. La siguiente semana va a haber descuento también, pero cada vez más se va a reducir, se va a reducir, se va a reducir hasta que un día antes, pues, ¿qué te puedo decir? Va a tener que pagar todo el precio. Ya, pero si tú nos regalaste 40 segundos de confianza, pues va a ser súper, súper recompensado. Esto te da 16 PDU si tú tienes certificación PMI, del PMI, para mantener tu certificación. Medio de pago tenemos en Interbank, en Banco de Crédito, que también te vamos a dar. Puedes pagar por billetera electrónica, como ahí aparece. Y también otro medio de pago del extranjero, Western Union, PayPal, Visa. Si estás en México, Colombia, Chile, Bolivia, pues tenemos cuentas en dichos países también. ¿Ya? Omar, que pongan las fechas en el chat de repente, ¿no? Creo que estaba Ya, sí, pidiendo sí, porfa, Gladys, Carlos, ponlo creo que ha ahí. pedido. Sí, si lo pones ahí sería mejor, Gladys. Y bueno, ya conoces a nuestro docente, ingeniero, Master in Science, PMP, también PhD candidate, ¿ya? Director, propietario de Projectis, y director de PROSA, presidente de la ACE. ¿Ahora estás como presidente o ya estás como past No, no, president? no, paz, presidente, paz, presidente. Hay que actualizar. ¿Ya? La hace la American Association of Scouts Engineers, ¿no? Y bueno, acá tenemos otros elementos adicionales de recorrido de nuestro docente. Ahí está el link para que lo puedas llenar. Entonces, algunas preguntas más. Acá tengo una colección de preguntas. A Reserva ver, con tu nombre y apellido. Y si quieres un diploma de este webinar, pues tan simple como llenar 40 segundos y 40 soles. ¿Ya? El diploma digital, me preguntas si incluye diploma. Claro que sí, o sea, a ver. El curso como curso ya incluye un diploma digital, ¿ya? Sí, porque también sabemos de casos de cursos, entre comillas, súper baratos, y además de hacerte en otras instituciones que no somos nosotros, obviamente, además de tener la mala noticia que no eran horas netas, sino horas lectivas, el precio del diploma es otro extra, y eso que te ahorraste entre comillas, pues lo terminas pagando en un diploma. Por nosotros no hay sorpresas, no hay sorpresas. Tan simple como llenar tus datos, piénsalo, si lo quieres pagar hoy día, como preguntaba acá Marisabel, perfecto, que lo pagues hoy día, claro, supongo que ya tiene un número de cuenta, Marisabel. Y eh, por otro lado, si lo quieres pensar, pues está súper bien. Piénsalo, mañana decides, en otra oportunidad no hay problema, lo puedes tú, esto de repente derivar, compartir con un colega que podría estar interesado y adivina qué, va a llevar pues consigo ese mega descuento, ¿ya? Y además este diploma, si te animas, como ya habíamos dicho, te va a servir como parte, ¿ya? Bueno, acá tengo unas preguntitas más, ya vamos concluyendo. Entonces, chicos, apúrense que ya nos vamos, ¿ya? las capciosas. Si las capciosas, las capciosas. Ya, acá nos dice lo siguiente, ¿no? Eh, la gestión de riesgos se relaciona con la gestión de compliance. Una pregunta. ¿En qué medida? A ver, Esa es esa, una. Perdón, la otra es, eh, ¿en qué momento, cuál es el mejor momento para aplicar Monte Carlo? ¿Cuando ya se ha ya, avanzado o al no, no, inicio? no, Esas claro, son dos preguntas, una ya, tercera más a ver, por acá. espérate, ¿Ya? para una por una mejor, Sí, pues. sí, ya, mejor, mejor. A ver, dale, Ya, dale. lo de compliance, claro, obvio que sí, o sea, lo, compliance son básicamente pues los procesos corporativos, ¿no? Que uno tiene para proteger a la organización, que la organización actúe de manera adecuada. Entonces, parte de los procesos de compliance tiene que ver con justamente definir cómo se van a tratar los riesgos en toda la organización. Puede ser una organización a nivel operativa
o a nivel de proyectos. Entonces, eso, obviamente, un compliance fuerte, lo que va a hacer es asegurar, ¿no es cierto?, de que por decir, las diferentes áreas de operaciones de la organización tengan sus planes de prevención de riesgos en la operación y los proyectos también. Y así como se tiene ISO 9000 para ver tema de calidad, también tienes el tema del compliance en los procesos de riesgos. Así va de la mano, va de la mano, ¿no? El segundo punto tenía que ver con simulación Monte Carlo, ¿no? Claro, la simulación Monte Carlo se utiliza desde el momento de que uno está preparando la propuesta. A la hora de preparar en verdad es el momento donde más fuerza se le da, es a la hora de preparar la propuesta, porque a la hora de preparar la propuesta o la oferta, ya sea del punto de vista del cliente o del contratista en especial, contratista plasma toda la información de su cronograma, pone los tiempos, pone los costos con máximos y mínimos o con dispersiones, lo corre en el cronograma y eso te da una fecha. Entonces, ¿qué pasa si tú estás diciendo, mi cronograma me dice que voy a terminar el 31 de diciembre y el cliente, y que hay 50% o 80% de probabilidades el 31 de diciembre y el cliente quiere que termine en julio, ¿no?, varios meses antes? Entonces, el simulación Monte Carlo, desde este punto de vista, va a ayudar a que el que está proponiendo, digamos, ofrecer este servicio, diga, ¿no?, si solamente hay 80% de terminar en diciembre y tú quieres que te entreguen en julio, es imposible, es un suicidio, ¿no? Entonces, o hablo con el cliente o modifico de repente mi proceso o pongo más recursos, va a costar más, lo que tenga que hacer, pero yo no puedo lanzarme digamos, presentar una propuesta, especialmente las que son ¿no?, de cierta magnitud. La mayor parte hoy día de las empresas mineras y petroleras, por un tema de compliance, es obligatorio, creo que encima de los, no sé si creo que 5 millones o 10 millones de dólares, es obligatorio que tengan modelo de simulación Monte Carlo. Acá hay varios expertos en el país que trabajan en mineras y que se dedican a cada vez que hay un nuevo proyecto de inversión, obligatoriamente se le tiene que pasar por una simulación Monte Carlo para determinar digamos, el riesgo. Sí. Y la última pregunta era, Ya. A ver, ¿o no sé no? que se me Creo que ya pierden las no, creo que eran preguntas. esas dos nomás, ¿no? Sí, sí, acá, a ver, ya, acá me habían preguntado también, Sofía, que me dice que ya pagó. Muchas gracias, Sofía, por tu confianza. Pensé que iba a ser mañana. Enhorabuena. Creo que escuchó que se Ya, acaban los cupos y ya, claro, más vale prevenir que lamentar. Bueno, eso. me dicen, ¿Monte Carlo es el único método cuantitativo o hay otros métodos cuantitativos? Porque No, siempre no, no. Monte Carlo, dice. No, no, no. Lo que pasa es que hay dos, por lo menos en el PMBOK, hay dos métodos que se muestran. El otro son los árboles de decisión. Los árboles de decisión más que todo son para decisiones de repente de inversión en el proyecto, ¿no? ¿Qué pasa si es que, no sé, reparo o compro un nuevo equipo para mi proyecto y hago un árbol de probabilidades, ¿no? Que si lo reparo y de repente, no sé, falla tal parte, ¿qué hago? Y si falla la otra parte, ¿qué hago? Entonces hace como un árbol con ramas y vas identificando los diferentes puntos digamos, de decisión. Pero se usa para casos puntuales de determinación de inversión más que todo, pero el Monte Carlo es el más utilizado, digamos. Creo que es el que sirve más porque te da para el que toma decisiones, especialmente de presentarse o no a una licitación, o un mismo cliente, ¿no? Ese cliente también hace su propia simulación y ve qué está pasando con el mercado y determina, pues dice, hay no sé, solamente 50% de probabilidad de terminar así como estamos, entonces tenemos que invertir más, ¿no? Ujú, Entonces, ok. ahora no, porque no todo es costo. Recuerden que la variable, el valor, tiene dos partes, ¿no? Tienes cuál es el costo y cuál es el beneficio. Entonces, a veces por ahorrar un poquito, estamos dejando, no sé, ¿no? Sube el precio del oro, por decirlo, del cobre, y nosotros estamos viendo que si es que nos ahorramos 0,5%, y hay 5 análisis, 5 diferentes tipos de
de planta para ver qué hago y estoy analizando demasiado y ya se me pasó el tren porque de repente ya bajó el precio, pasaron, ¿no? Otro tomó ese mercado, ¿no? Ujú. Claro, Sí. claro. Acá tengo una consulta. A ver, un segundito. Ya, acá me dicen, la elección y la implementación, bueno, a ver, mejor lo leo completo porque si no me enredo. En mi empresa se está asignando un nuevo rol a los ingenieros de aseguramiento de la calidad. Más allá de elaboración del dossier de calidad, nos están pidiendo la implementación, paréntesis, no solo registro, cierra paréntesis, de lecciones aprendidas. ¿Eso calificaría en algo como gestión de riesgos, me dicen? No. Yo creo que ahí estás hablando específicamente, claro, tiene un poquito que ver, ¿no? Porque, claro, tener problemas de calidad es un riesgo, obviamente, ¿no es cierto? O sea, si es que, no sé, contratas a un soldador no calificado y tienes problemas y se cae la estructura, obviamente registras como una lección aprendida de temas de calidad, pero también ha afectado riesgo. O sea, en verdad sí, ¿no? Cualquier problema de calidad, si es que para ti la calidad es un objetivo, ¿no? Si la calidad no es un objetivo para ti, entonces ni vas a registrar nada, ¿no? Entonces, en verdad, todos conversan. En este caso, lo que estamos diciendo es, eh, las lecciones aprendidas, ¿qué cosas son? ¿Ya? Para un poquito, una lección aprendida es cuando uno registra, tú pensabas que iba a pasar X, ya sea bueno o malo, y llegas al momento donde vas a hacer la evaluación y en lugar de pasar X, ha pasado Y, ha pasado algo distinto. Gastaste más, gastaste menos, hiciste algo más rápido, hiciste algo más lento, etcétera. Cuando hay una diferencia entre lo que tú pensabas y la realidad sustantiva, ¿no es cierto? Entonces dices, ¿qué pasó? Ah, pasó A, B, C, ok. La lección aprendí es eso, es tomar conciencia de cuáles fueron las causas de esas desviaciones, ya sea buena desviación, o sea, cuando has hecho algo muy bueno, ¿no? Tú puedes decir, ¿cuál fue la causa de que habíamos podido de repente hacer más rápido nuestras hojas de Excel para evaluar, no sé, la información del proyecto? Ah, usamos inteligencia artificial. La lección aprendida para otros proyectos, no sé, entrena a la gente en el uso de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? ¿O por qué hubieron errores tal cosa? Ah, porque la gente no sabía utilizar las herramientas. Lección aprendida, asegurarte que a la hora que contrates al personal tenga experiencia en el uso de estas herramientas. Eso es una lección aprendida, es eso, es simplemente dejar por escrito qué cosa es lo que se aprendió para bien o para mal. Para mal es lo que hay que evitar hacerlo a futuro y para bien es lo que hay que tratar de volver a hacer a futuro. Ok, perfecto. Bueno, chicos, Sí. agradecemos. Bueno, aunque hay más preguntas, pero chicos, ya el tiempo nos come. Así que esas preguntas las vamos a resolver en el curso. Tan simple Listo, como Omar. llenen sus datos, ¿ya? Gracias, Llenen sus Omar. datos aquí en el QR, PRIX. Si pueden colocar su pregunta también, sí, sí, pueden hacerlo ahí para tenerlo en el radar. Ya el superprecio ya se los van a entregar en este momento a todos los que se han inscrito. Muchas gracias Álvaro, Henry, Carlos, Juan, Carlos nuevamente, es otro Carlos, David, Oliver, William, Marisol, Vivian, Luis y Wilber, y todos aquellos que se han inscrito, bueno, no alcanzo a leer. Muchas gracias, chicos. De ahí les dejo el link para que ustedes puedan pues, registrarse. ¿Ya? Ah, código PDU, ya, ahí te va a dar la info del PDU, te la van a dar ya nuestra colaboradora, cuida Juan Pablo Buritica, ya. No te veo, Juan Pablo, entonces, ¿con qué código de PDU te puedo dar? ¿Ah? Tienes que dar tus datos, pues, Juan Pablo, ¿ya? Ahí te vamos a explicar la mecánica, ¿ya? Para el tema del PDU. El PDU es un creditaje, chicos, como un crédito, así como en la universidad que tienes créditos por curso, ¿no? Igualito en el PMI, y que te ayuda a mantener tu, tu,
certificación. Ya ahí te van a dar la info, pero tienes que llenar, Juan Carlos, no hay forma que nos podamos contactar contigo si que no llenas tu info y ahí te vamos a dar cómo generar esto, porque es un diploma para este webinar, tiene un costo el diploma y tiene un código. Entonces, todo eso ya te lo vamos a explicar bien, ¿ya? Listo, chicos, muchas gracias, Félix. Voy a despedirme primero de los amigos de LinkedIn. Muchas gracias a todos aquellos amigos de LinkedIn. Ya nos vemos, también la gente de YouTube, ¿ya? Muchas gracias. Y ahora entonces pasamos a despedirnos de nuestros amigos de Zoom y también obviamente de Facebook. Muchas gracias, Félix, nuevamente. Muy buenas noches. Nos vemos. Chao, chao.